acoso laboral, Facultad de Ciencias Empresariales, Legislación Laboral, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Integrantes del grupo: Freddy Mauricio Díaz Paredes, Sandra Costanza Lozano y Geraldine Vanessa Rosero. El acoso laboral. El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo, un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación o inducir a la renuncia del mismo. El acoso laboral, como los comportamientos que se presentan en las empresas privadas o en las entidades públicas y que se relacionan con el maltrato, persecución, inequidad, desprotección, entorpecimiento y discriminación, se pueden presentar de un jefe hacia un subalterno o de un empleado hacia un superior, o también se puede presentar entre compañeros. No tiene distinción de clases, niveles o cargos, desde el presidente de la compañía o hasta la persona que puede colaborar en el aseo o servir los tintos. Dentro de la conducta también se puede incluir que también existe el acoso sexual, que normalmente sucede en las empresas en Colombia mayormente. En esas circunstancias se puede trascender hasta el ámbito penal de acuerdo a la gravedad que éste presenta. Dentro del acoso laboral existen algunas modalidades. Una de ellas, el maltrato laboral. Se incluye en esta categoría los actos de violencia contra la integridad física o moral, la libertad sexual y los bienes de quien es víctima del acoso. También las expresiones verbales injuriosas y en general las conductas que lesionen el autoestima, la dignidad, el derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas. Hay maneras de reconocer cuando sufrimos un acoso laboral. Los comentarios peyorativos en los cuales se hace referencia a un rasgo en específico de un colaborador con el ánimo de descalificar o mencionar de manera despreciante el desempeño de un colaborador. De igual manera, la indiferencia al negar la existencia o participación de su colaborador por su forma de pensar o por sus puntos de vista particulares, como también el no reconocer el talento de un colaborador e impedirse desarrollar su potencial humano en procesos de crecimiento interno. La inequidad es otro tipo de acoso laboral que se da cuando el empleador no es equitativo en la asignación de funciones y menosprecia el trabajo de las personas que se encuentran a su cargo. En el trato se nota discriminación en cuanto al otorgamiento de derechos, prerrogativas laborales y la imposición de deberes. De igual manera, según la ley, las personas tienen derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección del desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo, a una remuneración equitativa que asegure el bienestar de sí y de su familia con una vida digna. Otro módulo de la Ley 1010 del 2006 en Colombia es la desprotección laboral, el cual es una conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de la protección y la seguridad para el trabajador. En un ejemplo claro, en una fábrica podemos decir que la desprotección hacia el empleado es cuando no se tienen en cuenta los instrumentos claves o necesarios que ponen en riesgo al trabajador. Otro factor clave, que es el no pago a seguridad social, también podemos concluir que es una desprotección laboral. En Colombia existe la Ley 1010 del 2006, que es una temática de acoso laboral. Encontramos en ella una de las modalidades que es la persecución laboral. Podemos concluir
que es aquella actuación repetitiva o constante demostrable en la que incurre el empleador hacia el colaborador o por parte de un compañero. También podemos concluir que es inducir al trabajador a renunciar mediante la desclasificación o la carga excesiva de trabajo o cambios permanentes en los horarios de trabajo. El entorpecimiento laboral nos dice que es la acción que obstaculiza el cumplimiento de la labor de un colaborador, haciendo que ésta se torne complicada y poniendo obstáculos para que esta actividad o tarea no se logre cumplir, lo que genera que el trabajador tarda en la elaboración de esta y su jefe debe llamar la atención. En la mayoría de ocasiones, el entorpecimiento laboral se ve reflejado así: en la privatización, la ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para labor, la destrucción o pérdida de información y el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Un ejemplo donde podemos evidenciar una de las maneras donde se genera el entorpecimiento laboral es el siguiente. Juan Felipe Pérez comienza a laborar el 2 de octubre del 2018 en la empresa Doña Pepa, realizando labores en el área de mantenimiento. A los pocos meses de ingresar a la compañía, tiene conflicto con un compañero de trabajo, porque siempre lo culpa por las reparaciones de máquinas cuando éstas no quedan funcionando de la mejor manera, diciendo que es él quien realizó el arreglo y oculta los documentos que constatan la veracidad de esta información. Esto lo hace para quedar bien con el jefe. Juan Felipe Pérez, ya cansado de tanto maltrato, decide hablar con su jefe. El jefe inmediatamente los llama a los dos y decide hablar con él. El jefe de mantenimiento, días después de quizá haber pensado que el inconveniente se había solucionado, les encomienda una tarea de reparar unas máquinas. Pero Pedro es muy rencoroso, decide esconderle las herramientas de trabajo para que Juan no las encuentre y no pueda cumplir con su trabajo. Juan entonces nuevamente reporta a su jefe inmediato de la pérdida de las herramientas y al no encontrarlas revisan las cámaras y se evidencia que Pedro es la persona quien escondía las herramientas para que Juan no pueda realizar los trabajos y siga siendo él quien resalte con su jefe inmediato. Con este caso podemos evidenciar una de las maneras cómo se genera el entorpecimiento laboral en las empresas, generando un ambiente laboral de rivalidad entre compañeros de trabajo. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacionalidad, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral es considerado discriminación laboral. La Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. Los actos de racismo y discriminación por motivos de raza, nacionalidad, sexo o orientación sexual de una persona se castigan con una pena de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes. Acosar a alguien con base de su raza, religión, ideología, antecedentes políticos, nacionales, étnicos o culturales, o que cause daño físico a una persona debido a su raza, etnia, religión, nacionalidad, opinión política o filosófica, sexo, orientación sexual, es susceptible de una pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 15 salarios mínimos mensuales. Las penas anteriores se incrementarán en el 33 al 50% si el comportamiento anterior está orientado a negar o restringir los derechos laborales. Con ello podemos decir que la discriminación laboral tiene muchos temas o muchos contextos a tratar. Uno de los ejemplos que podemos dar es el caso de las mujeres gestantes. Ellas no pueden ser despedidas de su trabajo sin una causa que lo amerite, ya que la ley colombiana la protege por su estado. De la misma manera hay que tener en cuenta que cuando una mujer gestante está siendo acosada laboralmente, hay dos víctimas, ella y su hijo.
De la misma manera, las organizaciones no pueden exigir a las mujeres pruebas de embarazo para poder contratar. Esto sería discriminación laboral.